a las tribus dispersas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Efraín, hasta los cuatro vientos, donde quiera que se encuentren. Gracia y paz para con vosotros. Shalom, paz. Mi nombre es Daniel Ta. Soy embajador y miembro de la casa de Israel entre las naciones, por voluntad del gran Yahweh. Yo soy el que soy. Me da mucho gusto que estén en sintonía en este canal, hijos de Efraín, hijos de Israel. Sean bienvenidos todos vosotros y vamos a tener buenas enseñanzas este día de hoy. No se despegue. Bienvenidos. El día de hoy estamos en continuación con el mensaje que habíamos dejado previo atrás en el video atrás, y estuve hablando de judíos y gentiles. Estaba explicando básicamente en la comparación, ¿no?, de que cómo es tomado un gentil en las escrituras, más que todo por el Mesías mismo, cuando estábamos escudriñándole de que él mandaba a sus discípulos para proclamar las buenas nuevas a la casa de Israel. Y dijo también de que a sus discípulos, de que vayan a proclamarle y no vayan a entrar en camino de los gentiles, o vayan en camino de samaritanos, que viene siendo lo mismo. Y la instrucción de él era específica, que si no vayan a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. En ese caso Israel dijo, pero hemos visto en las escrituras que Israel, Efraín o José o el reino del norte es la misma cosa, ¿verdad? Y quisiera dar seguimiento a ese tema que dejé en el vídeo previo, como os dije, y vamos a continuar hablando al respecto de estos gentiles. Hay que mencionar que gentiles, como dijimos, son como extranjeros también, y no precisamente sea una palabra ofensiva para alguna otra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Al que no es perteneciente a la casa de Israel. Porque en el lado miramos que, en el lado ofensivo, entre comillas, es que a los gentiles se le toman también como paganos, impíos, idólatras, ¿verdad? Pero simplemente también se le mencionan como extranjeros, como dijimos. Los extranjeros siempre han habido, siempre estuvieron presentes en medio del pueblo de Israel. Desde el Éxodo, incluso estando en Egipto, ellos tuvieron extranjeros entre sus posesiones, digámoslo así, porque ellos tenían derecho, ¿no? Estando en Egipto, compraban esclavos, que esa es la cultura muy muy tradicional de su época, ¿no? De que compraban esclavos y tenían sirvientes, ¿verdad? Que les sirve a una familia adinerada o que tenga dinero, ¿verdad?, en sus negocios. Y esa es la razón también que se menciona mucho estas instrucciones, ¿no? Cuando Moshe, profeta, le fue dado estas instrucciones allá en el monte Sinaí. Vamos a leer para darnos cuenta de que está hablando de ciertas personas que no eran, por así, como yo dije, no eran digámoslo, parte del pueblo, no eran israelitas, eran gentiles. Y eso es lo que nos enseña aquí en el libro de Levítico. Veamos Levítico 19, 33 y 34. Rápidamente, vayámonos en esta versión Reina Valera, que tengo, por cierto, 1, 2, 3, 4, 5 o más, tengo más
más de versiones, ¿no? Donde me gusta mucho escudriñar y comparar las enseñanzas que cambian un poco, ¿no? Como la forma en que se traduce. Y eso es lo lindo, ¿no? De la palabra de Dios. Es muy rico en palabras y significados, sinónimos, y para poderlo entender de otra perspectiva. Entonces Levítico 19, 33 y 34 dice 33 y 34. Cuando el extranjero morare contigo, vosotros en vuestra... Perdón, voy a repetir. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le opriméis, no le oprimiréis. Es una regla, digámoslo así, para los hijos de Israel, de que cómo tenían que tratar un extranjero. Y allí nos está dando a entender de que sí, habían extranjeros, habían gentiles, que esa es la palabra que os dije. Gentiles o extranjeros es el mismo significado. Entonces leímos la 33 y el 34, ahí está, dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que morare entre vosotros, y lo amaréis como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Verdad? Allí está, mira lo que dijo en la 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. O sea, cuando dice natural es como tratarlo como si fuera uno de tu misma sangre, como de tu mismo país, ¿verdad? Y eso es lo que nos está mandando la escritura, de que como un hijo de Israel tenía esa ley más que todo de cómo tratar a sus seres queridos, en este caso un extranjero. Y sí es la realidad, el Creador no hace acepción de personas, y por lo tanto ese es el mensaje para el extranjero también, hablando aquí espiritualmente, que quiere adherirse, que quiere unirse, en este caso, al pueblo de Israel. Y esa ley, aquí está, y esa ley es vigente. Vamos a leer un poquito más de esas leyes que el Creador le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Aquí tenemos otra escritura que nos amplía, que nos explica un poquito más, ¿verdad?, al respecto de estas leyes. Números, el libro de Números 15, 14 hasta 16. Cuando habitare con vosotros extranjero, otra vez está hablando, un gentil, en pocas palabras, o cualquiera que estuviera entre vosotros, esa es la palabra más clara, generalizada, cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, como vosotros hiciereis, así hará él. Voy a terminar el 14:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh, de Jehová. Aquí dice Jehová en esta versión. Entonces, miramos que el Creador no hace acepción de personas, pero algo que se me olvidó decirles, hacer énfasis, de que un gentil, un extranjero, tiene ese derecho de ser parte, en otras palabras, de ser ciudadano israelita. Pero esta es la otra ley, o sea, el otro requisito que el Creador le dio a Moisés, que le dijera, en este caso a los extranjeros, que hicieran lo que los israelitas vayan a hacer, no que ellos hicieran sus propias reglas o que se gobernasen por sí solos,
Ahí está la palabra. Es muy claro cuando el Creador le pone esa regla a los hijos de Israel, desde luego que por un bien, ¿no? digamos, de ellos, y que ellos se sujetan a la misma ley de Israel, como todo extranjero que vaya en un país donde no pertenece. Por ejemplo, yo estando aquí en los Estados Unidos, tengo una ley allí en mi nacionalidad, que es México, y esa ley es muy diferente. Digamos, la constitución de mi país no es lo mismo que aquí de los Estados Unidos, y por lo tanto yo dejé mi país y me vine para acá. ¿Qué es lo que tengo que obedecer? Así tal cual las leyes de este país. Yo ya no me rijo con las leyes de mi país, de México en este caso, y estoy regido bajo las leyes de los Estados Unidos, y eso es lo que el mismo Creador hace, y es por sentido común. Aquí está escrito de que las leyes de los israelitas, hablándole a los gentiles, tienen que estar sujetos sobre la ley misma, y por lo tanto esto no está cambiando nada. Y ese es un punto que tenemos mucho que tomar en cuenta en las cosas tanto terrenales como miramos, tanto en lo espiritual. El Creador no cambia las cosas. Ahí está, una misma ley. Voy a volverlos a leerlo, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho, hemos hablado un poco, digamos, la gente alrededor, de que se ha escuchado de que gentiles tienen su propia ley, hablando espiritualmente, y que la ley de ellos es muy diferente a los israelitas. En este caso, a los judíos, cuando ellos dicen que no estamos a la ley. ¿Cómo está eso? En lo espiritual ya cambió esa cosa. Vamos a leerlo muy detenidamente otra vez, como el Creador dijo esta palabra del versículo 15, que quiso decir perpetuamente. Cuando la palabra es perpetuo, no creo que vaya a ser un cambio, ¿no? Quisiera repetirles este capítulo 15 del libro de Números, como estábamos explicándoles, de que las leyes no cambiaron para nada, de que si uno de esos extranjeros quiere unirse, en este caso los gentiles quieren unirse a la casa de Israel, tendría que sujetarse a las reglas y a las leyes del pueblo. Como expliqué, de que no podemos dividirnos estando en tierra ajena, como en mi caso, yo explicándoles, ¿no? De que no puedo traer esa ley de mi país, que es México, hasta los Estados Unidos y aplicarlas aquí. No, tengo que someterme aquí en las leyes de esta nación. 15:14. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová como a vosotros, hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora. Repito la 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora. Será un estatuto perpetuo, por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Y la 16 es todo lindo, mira, dice: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Ya vieron? Esta es la instrucción, más que todo la regla, ¿no?, de convivir israelitas y extranjeros o gentiles. Inicia todos los escritos casi de Moisés para el pueblo de Israel,
habla, el Creador le dice, habla a los hijos de Israel y diles tal, tal, tal. Esa es la palabra del Creador que le dio estatuto perpetuo, solo para pensar. ¿Ustedes creen que lo perpetuo ya no es perpetuo? ¿Se cambió?